Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Cómo iniciaron el día de hoy? Espero que lo hayan iniciado con mucho amor, con mucho gusto y mucha gratitud. Recuérdenlo. El día de hoy vamos a ver el tema de oración y fe. Es un tema que me encanta, que todos tenemos que saber y vivir. Me fascina. Ayer que hablamos de la gratitud, pues bueno, había muchas cosas que hablar, que decir, espero que les haya gustado. Me encantó porque hubo gente que se comunicó conmigo, que les había gustado mucho, que había cosas que no habían entendido y que ayer les quedaron más claras. Pues esto se trata de eso. Recuerden que es mi opinión, ¿verdad? Es mi punto de vista muy particular, del cual yo parto y les hablo, de mi experiencia también, y hoy no va a ser la excepción. Todos pensamos de manera diferente, como lo hemos dicho, pero el escuchar una opinión o algo diferente, pues nos sirve para poder ampliar nuestra mente o nuestro pensamiento o modificarlo, porque de eso se trata el día con día, de aprender algo nuevo, de vivir algo nuevo, de compartir algo nuevo. Entonces, bueno, pues empezamos con el tema de la oración y la fe. Importantísimo, importantísimo orar. ¿Por qué? Porque ahí está la base de la comunicación, el enlace que nosotros tenemos con la divinidad o con Dios, con Jesús, con quien ustedes, como ustedes lo quieran manejar. El orar es muy importante. Amanecer agradeciendo, pues ya estamos orando, porque orar es hablar, orar es comunicar, orar es compartir hablando con Dios, con la divinidad. Y el agradecimiento, pues todo esto va de la mano, va enlazado. Eh, Orar es hablar, como les decía, hay gente que me dice, lo que pasa es que yo te hablo a ti para que ores por esto, ores por aquello, para que me ayudes a pedir, porque yo no sé orar. Entonces, todos sabemos orar desde el momento que sabemos hablar. Igual, orar es comunicar y es hablar con la divinidad, es hablar con Dios, es decirle lo que necesitamos. Ahora, si yo me siento tan inseguro, pues Jesús nos dejó en su palabra la oración universal que es el Padre Nuestro. Entonces podemos usar el Padre Nuestro para empezar y empezar a tener una comunicación con Dios y empezar y decir, ¿verdad? Y tomar conciencia de lo que el Padre Nuestro dice, porque a veces nosotros lo repetimos porque normalmente así nos lo inculcaron, repetir sin meditar. Y si tú lo meditas, dice, Padre Nuestro, desde ahí, Padre Nuestro, ¿qué estás diciendo? Que estás aceptando a Dios como tu Padre. Entonces, Padre nuestro, entonces lo reconoces como tu autoridad, lo reconoces como tu divinidad, lo reconoces como tu Padre. Entonces, Él está ahí para acogernos, para protegernos. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros lo ubicamos en el cielo. Él está en espera según nuestra fe o según mi fe. Él está en espera de la segunda venida de Jesús. Y entonces Él en este momento se encuentra en el cielo. Santificado sea tu nombre. O sea, nosotros santificamos su nombre. Le damos la gloria, le damos la honra. O sea, todo tiene un significado. Por eso es una oración muy profunda que Jesús nos dejó y dijo, si quieres dirigirte a mi Padre, aquí está una oración que yo te voy a dejar. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué estás diciendo ahí? Venga a nosotros tu reino. O sea, estamos aceptando su autoridad, estamos aceptando que lo que Él establezca nosotros lo vamos a aceptar, lo vamos a tomar con amor. Entonces, fíjate, todo tiene un sentido tremendo, ¿verdad? O sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Santo Padre, o sea, qué profundo es eso, hágase tu voluntad. Y entonces, ¿por qué cuando pasamos por una prueba y estamos enfermos, perdemos a un ser querido, o cualquier el trabajo, cualquier sea el tema, lo primero que decimos es
¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios me lo manda? O sea, a ver, ¿no dijimos hágase tu voluntad? ¿De qué se trata? Si se hace su voluntad, yo lo acepto. A lo mejor en el momento por mi carne, por ser carne, por ser ser un ser humano, pues no me cabe en la cabeza y no lo acepto, pero es hágase su voluntad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, si yo estoy diciendo que se haga tu voluntad, estoy aceptando tu palabra, estoy aceptando esos momentos de prueba que tú permites que pasen. Fíjate algo bien importante. Dios no nos manda, Dios permite, perdón, que sucedan las cosas. ¿Por qué? Para eso mismo, para probar nuestra fe, para hacernos crecer, porque al mundo venimos a crecer, a ser felices, a aprender, a progresar y a compartir, acuérdate, a servir. Muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la conciencia, si no tenemos la fuerza, si no tenemos la sabiduría, si no tenemos el don de servicio, si no tenemos la humildad? Todo eso se adquiere a través de la prueba. Entonces, hágase tu voluntad, son palabras muy fuertes. Así en la tierra como en el cielo. O sea, estoy reconociendo donde Él está y donde yo estoy. El plano donde Él está y el plano donde yo estoy. Fíjate cuán importante. Y danos el pan de cada día, bueno, pues eso, claro, ¿verdad? O sea, es claro para nosotros agradecer lo que decíamos ayer, danos el pan de cada día, creer que Él va a estar ahí presente en nuestra vida para darnos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque si Él mismo lo dice en su palabra, o sea, si las aves y las flores del campo lucen su esplendor, porque yo se los doy, o sea, ¿cuán más no yo haré por ti que eres mi criatura, por ti que eres mi hijo, porque eres mi hija? Imagínate, o sea, qué bendición tan grande cuando nosotros tenemos fe y creemos que Él va a estar ahí. Y dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¡Qué palabra! Perdona nuestras ofensas. Eso es fácil de decir. Fácil. Perdóname, Señor, por lo que hice, perdóname. Y sabemos que tenemos un Padre misericordioso, que tenemos un Padre que es amor, está hecho de amor o es amor, y entonces Él nos va a perdonar, no importa lo que nosotros hagamos. Créemelo, no importa de qué tamaño sea nuestro pecado, Él nos va a perdonar. Pero ahí viene lo difícil o lo fuerte. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! ¿Es verdad? ¿Es verdad? Nosotros perdonamos. Qué difícil porque nosotros más bien enjuiciamos, ¿verdad? Y somos, pues somos carne, vivimos en el pecado, sí. Entonces es muy fácil para el ser humano ver el pecado del otro, mas no así el nuestro. Entonces, qué palabras tan difíciles y qué palabras tan profundas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y déjame decirte que no es fácil. Claro que no. Pero cuando nosotros perdonamos realmente, sientes paz, sientes tranquilidad. Puedes darte cuenta que la vida es diferente, que tú vives de una manera más ligera, que te sientes mejor, que sientes una paz. Cuando perdonamos algo que sentimos, una carga que sentimos, se desaparece, como si nos lo hubieran quitado de la espalda, cuando realmente perdonamos. Y la verdad no es fácil, pero sí te invito a que lo pruebes. Es muy, pero muy satisfactorio saber que sí se puede perdonar. No importa la falta, sí se puede. Pero para esto, para poder dar ese paso, pues regresamos atrás, tener la comunicación con Dios, tener el agradecimiento, tener esa relación de padre e hijo,
que va a ser la que nos fortalezca, va a ser la que nos va a hacer dar ese paso tan importante de poder perdonar. Y fíjate, no enjuiciar. Nosotros no somos quien para enjuiciar. Y la naturaleza del hombre es así. O sea, primero criticas, primero haces juicio de las personas. Cuando escuchas algo, a veces ni siquiera es para ti, pero te lo comentaron y dices tú, mal, qué mal esto, qué mal aquello, qué mal. Permíteme, o sea, no nos toca enjuiciar. Y eso es algo bien importante también. Cuando pierdes esa situación de no enjuiciar, descansas, te sientes realmente satisfecho y te sientes feliz, ¿verdad? Entonces, probemos, probemos. Yo sé que el cambio no va a ser de la noche a la mañana. A algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos, pero créemelos, todos podemos llegar a perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Eso te va a dar a ti un crecimiento espiritual que no tiene valor, una paz espiritual y vas a ver al mundo de muy diferente manera. Entonces, volviendo a la oración, esa oración es tan profunda, la que Jesús nos dejó, ¿verdad? Entonces, si yo no sé orar, bueno, me voy al Padre Nuestro, que es la oración universal. Pero déjame decirte algo, orar es muy sencillo, orar es comunicar. Entonces tú siéntate en un lugar tranquilo, incluso acostada o acostado si estás enfermo. O sea, la posición realmente es de reverencia, es de darle la gloria a Dios, pero no es necesaria como tal. O sea, Dios ve las intenciones de tu corazón. Entonces, yo puedo estar aquí sentada y puedo estar meditando con Dios. Puedo estar lavando los trastes y haciendo mi quehacer y puedo estar meditando con Dios, puedo estar orando con Dios, ¿verdad? Puedo estar platicando con Él. O sea, recuerda que Él es nuestro Padre y a Él le gusta escucharnos. ¿Tú crees que Él no sabe lo que nosotros necesitamos? Claro que sí, somos su creación, somos sus hijos. Entonces Él lo sabe todo, pero como buen padre le gusta escucharnos. Entonces, regresamos a la oración. Entonces, orar es así, es hablar con Dios, es lo que te salga. No, fíjate que yo antes tenía la costumbre, de orar por las personas y entonces oraba en voz alta. Pero me di cuenta que después, al tiempo, las personas repetían mucho lo que yo decía en el momento que me escucharon. Entonces yo decía, no se trata de eso, porque entonces es repetir y no orar. O sea, la oración tiene que salir de tu alma, tiene que salir de tu corazón, tienes que hacer esa conexión con Dios para que funcione. Entonces, y no es así como que pasarte 3, 4 horas, 20 horas, media hora, estar viendo el reloj, ya será suficiente. No, o no, no. La oración no tiene tiempo. La oración, Dios, como te digo, ve las intenciones de tu corazón. Entonces, no importa el tiempo. Lo importante es la conexión que tuviste con Papá Dios. Y te voy a comentar algo como referencia. Estoy recordando en este momento. Hay una reflexión donde dice, no recuerdo exactamente bien, pero la esencia es esta. Una persona ya solo, de la tercera edad, todos los días se levanta, da gracias a Dios, este, coge su bolsita de semillas y entonces él se va humildemente al templo y entonces él no sabe, él decía, pues es que yo no sé orar. Entonces, llega al templo y solo se sienta y le dice a Dios, Dios o Jesús, aquí estoy. Solo eso, aquí estoy. Y permanece un momento sentado. ¿Qué pasaba por su pensamiento? No lo sé, pero la reflexión solo dice eso. Y entonces él está un momento ahí sentado, se levanta, da gracias y se sale. Y luego va a la plaza que está enfrente y alimenta a las palomas. Y eso lo hizo toda su vida. Un día él cae en cama
y entonces, pues no tenía familia, no tenía quien lo fuera a ver. Y las enfermeras ahí en el hospital, pues, trataban de convivir con él y todo, pero les llamaba mucho la atención que él les decía: "No, no, 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 no me muevan esa silla". Él tenía una silla a un lado y a veces, pues, la querían quitar por el hecho de que no lo iba a visitar nadie. Pero lo que ellas no sabían, que él en su enfermedad, él veía a Jesús. Y Jesús todos los días se sentaba en esa silla y le decía, por decir un nombre: "Juan, aquí estoy, aquí estoy". Lo mismo que él dijo siempre. O sea, Dios ve las intenciones de tu corazón, Dios ve la fe, Dios ve la perseverancia. Él lo hizo toda su vida. Y aparte, en la ventana de donde él estaba en el hospital, todos los días había un montón de palomas. Todos los días esas palomas iban y lo visitaban. Entonces, la compañía de él eran Dios, principalmente Jesús, porque era el que él veía, y a las palomas hasta que él recuperó la salud y regresó a su rutina, siendo tan feliz y teniendo tanta paz, porque solamente él solo decía eso: "Dios, aquí estoy. Ni siquiera cuentas conmigo, gracias por esto, no, Dios, aquí estoy". Y entonces, pero Dios ve mucho más allá y escucha mucho más allá de lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces, él veía las intenciones del corazón de esta persona. Y bueno, aclarado el punto, ¿verdad? Otro punto muy importante, la fe. Bueno, pues nosotros podemos tener ese contacto con Dios, podemos creerle a Dios, bueno, o sea, tener esa relación con Dios, pero no basta solo tener esa relación, sino también hay que creerle, hay que tener fe. La fe es creer en lo que no ves, pero esperando que suceda. ¿Cómo es eso? Fíjate que la palabra dice que si nosotros tuviéramos la fe de un granito de mostaza, que no se ocupa más, un granito de mostaza. Para el que no ha visto nunca un granito de mostaza, te explico o te doy una referencia. El granito de mostaza es más o menos la cabecita de un alfiler. Ese es el tamaño de un granito de mostaza. Fíjate lo poquitito de fe que nosotros necesitamos para que nuestra oración reaccione. El granito, como un granito de mostaza. Entonces, fíjate la misericordia de Dios, el amor. No nos pide tanto, es una miniatura. Y con eso podemos mover montañas y con eso podemos hacer que un enfermo se levante. Con eso podemos hacer que la vida de una persona cambie, que pueda sentirse acompañado y no solo. O sea, nosotros tenemos que creer la oración que vamos a hacer. Y fíjate que yo te voy a compartir tres situaciones o tres respuestas de Dios a través de mi oración y mi fe, como una referencia, porque no te puedo contar todo, porque diariamente Dios en mi vida hace cambios y, y me sorprende y me sorprende y me sorprende. Entonces, la primera que te voy a comentar es esta. Yo desde muy joven empecé con el problema de la diabetes. Me subía y me bajaba, o sea, era un show, la presión me subía y me bajaba, y te estoy hablando de mi adolescencia. Y con el tiempo, ya cuando me casé, pues empecé a tener un problema de la hernia yatal, tuve un problema en mi columna, em, me dio un infarto, 3 microinfartos, y entonces mi cuadro era ya muy tremendo. Tuve laberintitis, y esto te estoy hablando que ya todo a un tiempo. Tuve laberintitis y yo siempre he sido servidora. Yo empecé en la iglesia católica y a los 12 años yo ya era catequista de los parvulitos. Luego entre los 15 y los 17 ya tenía un grupo de adolescentes y posteriormente cuando me casé, pues mi esposo y yo dirigíamos un grupo de matrimonios y entonces siempre estuve ahí al servicio. Hubo células aquí en mi casa, que la de ustedes. Hubo células eh, por parte de la iglesia católica y pues siempre serví.
Pero algo que a mí no me hacía clic era, ¿por qué tantas enfermedades? Cuando yo tenía 12 años, yo doblé mis rodillas y le dije a Dios, yo quiero ser un instrumento, hazme un instrumento de ti, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, úsame, yo quiero ser un instrumento. Y desde entonces o desde antes él ya me usaba. Entonces, no me voy a meter muy profundo a eso para no desviarme. Ya en otra ocasión comentaremos. Entonces, yo seguí, ¿verdad? Pero hubo un momento en que dije, ¿por qué tantas enfermedades? Y lo platiqué con un sacerdote y me dice, y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que decía, es que Dios te manda. Y yo, en su palabra no dice que Él te manda, en su palabra Él dice que Él permite. Entonces a mí eso no me hacía clic. Y yo decía, si yo le sirvo, ¿por qué yo sufro? O sea, ¿por qué estoy tan enferma? O sea, ¿por qué venía a emergencias a mi casa? Este, 2 o 3 veces a la semana a estabilizarme de presión, a estabilizarme del azúcar, o sea, a monitorearme, y yo decía: "Es que no puedo entenderlo". Y entonces así siguió, y de pronto, me mandan con el cirujano para ver si él me podía operar la hernia yatal, porque yo ya no dormía en mi cama, o sea, dormir normal, sino que tenía que tener un montón de almohadas, porque más bien dormía sentada, porque si no, el reflujo, pues, hacía que me ahogara. Bueno, entonces, primero fui con el cirujano y me mandó mi doctor, fui con el cirujano y me dice: Mira, no te puedo operar porque no eres estable ni en el azúcar ni en la presión. Y el tema del corazón, usas parche y entonces es difícil. O sea, yo no puedo operarte, lamento decirte que, pues, no puedo hacer nada más que seguir dándote medicamento, pero, pues, esa no es la solución, pero es lo único que yo puedo hacer, ¿okey? Me retiré, al poco tiempo me mandan con el cirujano de la situación de la columna, porque yo usaba una faja ortopédica del hombro arriba de la rodilla, y sin esa yo no tenía la fortaleza para, pues, para caminar, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuál era ese diagnóstico, pero cuando yo llegué, entro yo, toco la puerta, vi que salió el paciente anterior y luego el que sigue, y yo me levanto. Y entonces, tocó la puerta adelante, me dice el doctor estaba agachado, escribiendo en el expediente de la persona que había salido. Mi expediente estaba de este tamaño, y entonces yo me siento y espero que él termine. Cuando él levanta la cabeza me dice: "Hola, buenos días, no pudo venir la pacientita", y le digo yo: "Doctor, la paciente soy yo". Y él se queda así: "¿Cómo?". O sea, y ve el expediente y dice: "No, señor, esto es de una persona de la tercera edad, 60, 80 años, o sea, este problema". Le digo: "Pero soy yo tenía treinta y tantos", no recuerdo exactamente. Em, y él me dice: "Mira, yo te voy a ser bien franco". Dijo: "Esta cirugía yo se la hago a las personas de la tercera edad. Les ayuda a fortalecer su columna, todo, y tienen una calidad de vida buena por un año". Y después sus piernas se debilitan de nuevo y entonces terminan en silla de ruedas. Yo no puedo hacer eso, yo no te puedo hacer eso, no te voy a desgraciar la vida. Y me dice, una pregunta, ¿eres mujer de fe? Y le digo yo, sí. Dice, ok, yo no tengo la solución, pero ve y busca tu milagro. Y eso me llegó como ustedes no tienen una idea. O sea, yo dije, tengo que buscar. Sí, esa es la palabra, buscar mi milagro. ¿En dónde? Pues no lo sé. Y empecé a orar y en esa misma semana, como a los 2 o 3 días, Dios puso en mi sueño un templo. Y yo recordé, que tiempo atrás mi vecina me había comentado ese templo, un templo cristiano. Y entonces yo dije: "Ay, ese templo está cerca de la casa de mis padres, ¿verdad?". Y yo le pregunté a la vecina. "Sí, sí, claro que sí, maestra", me dice. "Claro que sí, maestra, yo le paso la dirección y todo". Le digo: "No,
creo saber dónde está Ruiz Cortines. Ah, sí, ahí está. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón esto a través del sueño y entonces yo quiero que me lleves a ese templo. Y claro que él se molestó y me dice, ¿por qué? Si nosotros somos católicos y es un templo cristiano, no me importa, voy a buscar mi milagro. Y entonces el siguiente domingo, pues él me llevó y dice, ok, molesto, ¿verdad? Yo te voy a llevar, pero no, este, no voy a entrar. Tú dime a qué horas regreso por ti y yo regreso por ti. Le digo, sí, claro que sí. O sea, para mí era muy difícil caminar y aparte yo tenía laberintitis, entonces no podía manejar por el hecho de que, pues, me mareaba. Imagínense manejando, pues, obviamente, ¿no? Y entonces, empecé a ir y empecé a recibir la palabra hermoso. Me tardé un tiempo y en decidirme a pedirle a Dios el milagro. Yo veía, observaba todo lo que ahí pasaba y me maravillé. Veía los milagros, veía cómo los hermanos compartían, pues recibía a Jesús ahí, pues ya de una manera más simbólica, porque a los 12 años, pues era una niña. Y claro que valía, pero ahí pues ya, como que más formal. Y entonces pasaron meses y un buen día le digo adiós, levantándome yo el domingo y le digo a mi esposo, ya estoy lista para que me lleves, pero antes yo orando le digo a Dios, siento que tú me estás diciendo que hoy es el día y yo te creo papá que hoy es mi día en el que voy a recibir el milagro. Y entonces me sentía tan emocionada y le digo, pero para yo estar más segura, te pido Señor que el pastor diga que pasemos al frente y que mencione las enfermedades que yo tengo, una a una, para saber que eres tú el que me está hablando. Eso no lo hacía el pastor, claro que no, él oraba de forma general y a veces te invitaba a pasar al frente y a veces pues desde tu lugar. Y entonces él está dando él la prédica y de repente dice, estoy sintiendo mucho la unción del Espíritu y me está diciendo em, que oremos en este momento por enfermedades. Y estoy muy sorprendido porque me está diciendo cómo las tengo que mencionar. Y entonces dice, la persona que tenga problemas con el azúcar en su sangre, por favor pase al frente. Pues ya sabrás, la primera en llegar, ¿verdad? Y así estuvo diciendo todos y la gente iba y venía, la gente iba y venía y yo ahí. Entonces yo desde el principio dije, eres tú, Señor, hablándome, o sea, yo feliz. Le digo, entonces yo me arrodillo y dije, va, o sea, si me arrodillo no me voy a poder levantar, pero me arrodillé con fe y dije, claro que sí me voy a levantar porque tú me estás llamando. Y yo me arrodillo y entonces, el pastor empezó a orar por el tema de la sangre y empezó por todos los temas, todos, todos, todos. La gente iba y venía y yo ahí. Yo sentía un calor que me estaba quemando, la unción del Espíritu estaba tremenda. Yo lo creí, lloré como ustedes no se imaginan, me derramé, le di gracias a Dios porque lo creí. Y entonces, cuando ya se terminó todo, hubo hermanas que fueron y me dieron el abrazo y yo me levanto y entonces yo me quité mi reloj y lo puse en el altar y ahí yo le dije a Dios, ¿verdad? Yo te creo, Señor, y yo te dejo mi reloj como símbolo de que mi tiempo ya no es mío, que ahora eres tú el dueño de mi tiempo, que me uses como tú quieras usarme, con quien tú quieras usarme, a la hora que tú quieras usarme y dejé mi reloj. Y eso fue algo simbólico, lo sentí de corazón que lo tenía que dejar. Y fíjate algo curioso, porque a mí me encantan los relojes y yo tenía infinidad de relojes porque imagínate, siendo maestra, las mamis son muy observadoras y que el día del maestro y no faltaba quien me llevara un reloj, que es mi cumpleaños, un reloj en Navidad, otro reloj, así es que tenía colección de relojes. Claro que pues yo los regalé y todo porque dije no. Y desde entonces pues yo no uso reloj. O sea, sé que el tiempo ya no es mío, que el tiempo es de él y que él lo usa. Pues increíblemente yo me levanto, voy a mi lugar y de repente empecé a sentir una inquietud con la faja que yo traía, fui al baño, me la quité, fui libre de eso, fue yo creo que lo primero que me di cuenta. Y entonces en ese tiempo yo tenía que comer 5 veces al día por todos los medicamentos que yo tomaba.
Entonces, bueno, pues el pastor también anuncia que gracias a él antes dijo, nada más les digo una cosa, dice, yo sé que Dios lo hizo de esta manera, la oración, porque alguien lo pidió. Y yo no sé quién sea, no sé quién lo pidió, pero él me dice que te diga que tu milagro ya está hecho, que lo creas porque ya eres libre de todas esas enfermedades o de esa enfermedad, porque la verdad yo no sé. Pero también me dice que el que no crea, aunque haya pasado, no deje sus medicamentos, no deje nada, porque no va a pasar nada. Si no lo crees, no pasa nada. Tienes que creerlo. Yo feliz. Entonces, porque yo lo creí desde que estaba ahí, desde antes de que él lo dijera, el que él lo haya dicho fue mi confirmación de decir, sí sucedió, sí soy libre. Y luego al final, él nos invita a hacer un ayuno de 40 días. En el ayuno solo podíamos comer de 1 a 6 de la tarde, o sea, 1 o 2 comidas, lo que tú quisieras, porque era ayuno de 20 horas diarias por 40 días. Yo comía, te explico, 5 veces al día por los medicamentos que yo tomaba, pero como yo lo creí, obviamente dejé de tomar los medicamentos y empecé al día siguiente el ayuno con todos los demás. Mi esposo no se dio cuenta que yo no estaba tomando los medicamentos, sino que un día, casi a los 21 días llevaba yo, y él me dice: "¿Sabes qué he notado, amor?". Le digo: "¿Qué?". "Cada día te veo mejor, te veo muy bien. Yo creo que estos últimos medicamentos que te dieron están haciendo este, más reacción positiva en ti". Y yo solo me sonreí, ¿verdad? Entonces le digo: "Yo creo que sí". Y yo seguí ahora, fíjate algo, yo trabajaba en ese tiempo como directora en un jardín de niños y mi horario era de 1 a 6. Entonces tú dime en qué momento yo iba a comer. Así es que yo hablé con mi jefe y le pedí el favor, le digo: "Maestro, está pasando esto". Él me conocía, él sabía que yo soy mujer de fe. Me dijo: "Yo sí lo que necesites, no importa". Para mí era así como que incómodo, ¿verdad? Pues llevarme mi comida y comer ahí. Digo, nadie me veía, estaba en mi oficina, pero me sentía incómoda, pero pues bueno, lo agradecía y comía. Y entonces, gloria a Dios, completé los 40 días y de ahí pasaron 10 años en los que yo no tomé absolutamente nada, eh, de medicamentos, sana por completo. Mi vida cambió porque pude empezar a hacer muchísimas cosas y todo súper bien. Este, pero mi fe, o sea, y mi oración siempre ahí. Esa es mi primera experiencia que yo te quiero compartir el día de hoy. La segunda, eh, te digo, mi vida cambió y entonces yo empecé a caminar, empecé a cuidar, claro, o sea, mi salud, porque sé que tienes que cuidarte. Y entonces yo caminaba 10 kilómetros diarios, 5 en la mañana, 5 en la tarde, hacía yoga en la mañana y tai chi en la tarde y me organizaba para hacer mis cosas. Pero resulta que un buen día, haciendo oración, de repente pues sentí que algo me picó en la espalda y resulta que era la araña violinista. Soy sobreviviente de esa picadura. Em, la vida se volvió a complicar, yo dejé de hacer todo porque obviamente, pues a mí cuando me empezaron a tratar, aparte del piquete, tuve una bacteria, entonces esto sucedió en la espalda y me carcomió toda la carne. Se pudrió, vaya, el veneno la quemó y la pudrió y entonces obviamente me vacunaron y me tenían que estar limpiando diariamente en la mañana y en la noche, porque tenía que, cicatrizar de abajo hacia arriba. No podían operarme, no podían más que limpiarme y entonces, pues empezó un calvario que fue muy difícil, para mí fue muy duro, fueron días muy difíciles, meses muy difíciles, tardé 1 año en salir de esa situación, meses en que cicatrizara, imagínate, de adentro hacia afuera, curaciones diarias en la mañana y en la tarde, muy doloroso,
sí hubo varias veces que yo dije: "Señora, o sea, ya no puedo". Es un dolor tremendo, porque aparte de que estaba así tan profunda la herida, aparte tenía conejeras, me decían, las conejeras son, aparte de hasta donde llega, que cabía así la mano, había huecos, 3 creo, huecos donde todavía seguía, o sea, este, como un túnel, vaya. eh, y hasta ahí tenía que llegar el bisturí, el ganchito, no sé cómo se le llama al instrumento que usan. Y entonces un día, por ejemplo, mi nuera, que era la que me curaba en las mañanas y en las tardes yo iba con el doctor o al revés, este, ella un día al curarme gancho, tenía un piquito donde usaba la gasa y pues como que la gasa se movió y me ganchó el, el nervio. El nervio también fue carcomido, parte del nervio fue carcomido por el veneno. Y, ay, me lastimó mucho, lloramos las 2 me acuerdo. Ella lloraba porque, pues, decía: "No quise hacerlo". Yo sé que no, o sea, y fue muy valiente porque me ayudó mucho, siendo siempre una de las que me curaba en el día. Y en el siguiente ocasión, pues, me curaban en una clínica particular y iba al ISSSTE, que es a lo donde yo pertenezco, y entonces así se dividían mis curaciones diarias. Yo ahí sí, se los confieso, varias veces dije: "Señor, ya no puedo, me siento mal", no podía hacer nada, no podía hacer ejercicio porque el veneno está en la sangre y entonces, pues, lo más tranquila que pudiera estar. Total, que fue un calvario, pero algo que me llamó mucho la atención fue un año completo del que yo estuve, batallando. Y algo que me llamó mucho la atención fue que durante ese tiempo me hablaban hermanos y me decían: "Oye, estuve orando por ti, estoy orando por ti, fíjate que Dios me dice que leas el libro de Job. Oye, fíjate que al estar orando por ti se me vino este versículo del libro de Job", y todo el tiempo fue el libro de Job. Entonces, cuando yo, bueno, pues yo ya conocía el libro de Job, pero si lo meditas, dices tú: "Guau, pasó por grandes cosas, Dios permitió que el enemigo le quitara todo, pero al final le regresó 7 veces más de lo que él tenía, y esa es cuestión de fe. Si tienes oportunidad, te invito a que lo leas y verás y descubrirás de qué te hablo. Entonces, él oraba, pero su fe era muy grande. Entonces, bueno, ya pasó este calvario, pero ya llegó el momento en que, pues, cerró la herida, pero pues quedó muy sensible la piel, no debes asolearte, el frío te va a perjudicar, el calor igual, el dolor no va a desaparecer porque el nervio está lastimado y no se regenera. Entonces, pues de por vida tienes este medicamento que es muy fuerte y pues lo tienes que tomar así. Y yo, ok, pues bueno, o sea, así siguió mi vida. Al poco tiempo empieza lo del COVID y pues yo me pasé un año encerrada y pues sigue la encerrada porque luego empieza lo del COVID y luego, mi mamá cayó en cama y, pues, cuidarla y todo. Y un día que tenía yo mucho dolor, mucha desesperación y todo, mi hija vino a visitarme y ella veía que yo me desesperaba. Y me dice: "¿Sabes qué, mami?". Esta es la tercera, situación que les voy a platicar. Dice: "¿Sabes qué, mami?". Dice: "Me platicaron de una técnica que se llama barras de Axe". Y entonces dice que te sirve para todo, y yo te veo que tú te desesperas ya mucho por tu dolor y todo. Dice: "¿Por qué no pruebas? Pruébalo como última opción". Y, yo tenía tanta desesperación porque ese dolor era tan tremendo porque no se quita. Entonces, pues, se calmaba con el medicamento, pero nunca se quitó. Entonces dije yo: "Bueno, pues sí, o sea, no importa, yo voy, ¿qué es?". Y ella me decía: "Pues es que te hablan muy bonito y todo, pero también que hablan que el universo, mami, o sea, que Dios, que no es que, pero más que el universo, pero tú quieres probar, pues yo pruebo", ¿sí? Entonces yo, voy, ¿verdad? Me hacen esa técnica y yo desde el principio me sentí súper bien. O sea, yo me dolían mucho las piernas y resulta que a donde yo fui era en el segundo piso, tenía que subir las escaleras y híjole, o sea, pues sí subí con mucho sacrificio, me pasan las barras de Axe, trabajan con tu energía, me pasan las barras, yo me quité mis lentes porque usaba lentes y
Y la facilitadora me dice que podemos platicar en el transcurso o si quieres disfrútalo y al final platicamos, como tú me digas. No, lo disfruto, le dije yo y pues ya. Ya cuando terminamos, pues sí, tuve muchas cosas, sentí muchas cosas, me sentí muy bien desde la primera, este, desde las primeras barras, súper bien. Y dije, bueno, ya me levanté, ella me explicó todo lo que había pasado, lo que me había dicho, yo feliz, muy contenta, bajamos y bajé con mucha facilidad. Y hasta que bajé me di cuenta que los lentes se me habían quedado arriba. Entonces le digo, ay, se me quedaron los lentes. Y me regreso, va, subo por los lentes, me bajo y me dice la facilitadora, dice, ¿te diste cuenta de algo? Yo sí le digo, ¿de qué? Dijo, subiste con dificultad cuando llegaste y ahorita subiste y bajaste sin problema. Y yo, wow, sí es verdad, o sea, sí, el dolor se calmó un poco, yo me sentí muy bien, la energía me cambió, me sentí muy bien. Entonces, pues empecé a ir cada 15 días, yo me empecé a sentir muy bien. A la par de esto, yo estaba orando, porque ya como me sentía mucho mejor, yo empecé una oración y dije: "Señor, o sea, yo necesito un trabajo, que pueda hacer aquí en mi casa, que sea bien pagado, que yo reciba porque necesitaba, para no descuidar aquí el hogar, los niños, este, pero también en el que yo pueda servir, o sea, en el que yo pueda ayudar, en el que yo pueda hablar de ti". Y yo empecé a orar. Y de repente, dije, a la par, como les digo, que yo sentía eso, dije, pues, ¿qué tal si esto es la respuesta que yo le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué tal si este es el trabajo? Si yo me pongo a investigar y pregunto, o sea, primero a la que me dio las barras, las que me pasó barras, y le digo yo, a ver, ¿cómo le hago? Porque yo quiero aprender. Ay, qué bueno, yo sé qué bueno que te interesa. Bueno, mira, esto es internacional, no hay una escuela, hay facilitadores que te ayudan a certificarte. Y entonces me empezó a decir cómo, y yo empecé a buscar en internet, busca en internet, barras de Access, ya me empezó a decir y yo empecé a buscar. En ese momento solo encontré 2 clases, una en Ciudad de México, yo vivo en Monterrey, Nuevo León, una en Ciudad de México y la otra en Cancún. Y dije, pues me sacrifico, ¿verdad? Pero pues el tema era de que pues en las dos iba a gastar alojamiento, transporte y aparte lo que cuesta el curso de las barras. Y dije, bueno, Señor, no lo tengo, pero si esto viene de ti, tú vas a abrir los caminos. Entonces, y aparte que no había aquí en Monterrey, entonces yo empecé a orar por eso y dije, como yo sé que esto viene de ti porque yo siento mucha paz, tú vas a abrir los caminos. Pues gloria a Dios, los abrió. Esta chica me comenta que es una de sus maestras abrió un grupo, pero que no lo publicó porque era así como que reservado y con amigas, amistades de ella. Entonces me dice, pero parece ser yo sí que una persona por motivos de trabajo no va a poder ir. Le va a confirmar la próxima semana, pero si esa persona no va, pues va a quedar abierto ese lugar. Y yo ya hablé con la maestra y ella me dijo que pues si se quedaba libre el lugar, pues que era mío, ¿verdad? Porque ella me recomendaba. Entonces, pues yo seguí orando. Y como al tercer día me habla y me dice, yo sí, ¿verdad que estás orando? Le digo, claro que sí. Dice, pues ya tienes respuesta. Dijo, la chica no va a poder ir, va a estar en Ciudad de México por cuestión de trabajo y se te otorgó el lugar. Genial. Dije, ¿ahora qué va a pasar? O sea, ahora tengo que juntar el dinero. Y entonces, pues, para pagar el curso, ¿verdad? Y entonces, dije, bueno, pues sigo orando, ¿verdad? Para que Dios me ayude y provea y esto se dé. Pues no se los hago muy largo. El curso me lo pagaron, me lo regalaron como un regalo del amor y la amistad, como el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero me regalaron el dinero y yo tomé el curso el 25 de febrero. Entonces, lo tomo, inmediatamente yo empiezo a trabajar en eso y pues una satisfacción tremenda, ¿verdad? De poder ayudar, se trabaja con la energía, con las personas y uso mis manos y o sea, tremendo. ¿Por qué? Porque yo estoy
yo estoy con mis manos ahí, pero también estoy orando, Dios me muestra cosas y pues bueno, trabajo de esa manera y estoy pasando la energía. Entonces, estoy trabajando los puntos con energía. Entonces, luego yo dije, esto está maravilloso, esto está genial, o sea, yo quiero aprender porque quiero enseñar a más personas que esto se extienda porque es una herramienta muy buena que podemos ayudar. No te digo que es algo médico, pero ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Yo, a partir de que empecé a tomar barras, no uso el medicamento del dolor porque el dolor se calmó. El dolor a veces ni siquiera lo tengo. En este momento es como una punzadita, pero era un dolor tremendo que ni siquiera me dejaba dormir. Entonces yo dije, esto lo quiero para todo el mundo. O sea, yo lo quiero, ¿verdad? Y quiero aprender o sea, aprender más para enseñar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder tener grupos, para poder yo certificar a más personas? Y pues ya me informé, tenía que tomar 2 cursos más. Lo hice, ya, gloria a Dios, ya certifiqué al primer grupo y algunas personas ya de manera solo, pero esto ya está creciendo, estoy tan feliz por eso. Este, si te interesa o quieres información, escríbeme y yo te paso toda la información que requieras. Pero te digo, esto es maravilloso. O sea, ayudas con la energía y yo lo comparo y digo, pues Dios es energía. O sea, nosotros somos energía porque Él es energía. Y yo luego lo empecé a vincular con lo que Dios dice cuando creó a Adán y a Eva y que luego sopló, ¿verdad? Em, vida en sus cuerpos. Y luego en otra parte de su palabra dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Pero si nos ponemos a pensar, Dios no tiene un cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que seamos hechos a su imagen y semejanza? Pues porque Él es energía y en eso es en lo que nosotros estamos hechos a su imagen. Tenemos una energía que es nuestro espíritu y que al final del día, cuando nosotros trascendemos o morimos, pues lo que muere es el cuerpo físico. El espíritu no muere, es eterno. Entonces regresamos de donde venimos, ¿verdad? A nuestro hogar, como decimos las personas de fe. Regresamos a nuestra casa, al Espíritu de Dios, porque somos espíritu y por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Creo que yo hoy me alargué muchísimo, pero esa es mi historia, esa es mi fe, esa es los resultados de mi oración y mi fe. Te invito a que practiques, empieces si no lo haces y entendamos y abramos la conciencia de que el orar es platicar con Dios, pero que tenemos que tener acción y tenemos que tener fe para poder apoyar y ayudar a los demás. Este, espero que este programa te haya gustado. Estoy muy contenta por haberte compartido esto. Hay muchas cosas más que platicar. Sé que se me escaparon algunas, pero ya las retomaremos en otra ocasión. Espero que te sirva, que te guste, que compartas estos testimonios que yo te he compartido, que son apenas 3, pero que han abierto mucho mis caminos, que para que tú entiendas y compartirte que la oración y la fe mueven montañas realmente y acuérdate, solamente se necesitas el tamaño de un granito de mostaza. Esa es la fe que tú necesitas para poder mover gente, para poder mover o poder orar por personas para que sanen o lo que ellos necesiten. Entonces, y sabes que no lo haces tú. O sea, eso también hay que tener conciencia. Dios me usa, no lo hago, no sucede porque yo lo hago, sucede porque Él me usa, ¿verdad? Y porque yo en su momento me muevo y le creo y lo hago. Entonces, hay que orar con fe y accionar, o sea, hacer que nuestra oración y fe le llegue a más personas, compartiendo nosotros nuestras experiencias a través de eso y orar por las demás personas. O sea, si a ti te nace, si tú escuchas la voz de Dios y te dice,
ora por esta persona, dile esto, o en silencio y tú ora, Él te muestra. Él te muestra lo que esa persona siente, lo que esa persona necesita, y entonces tú oras por ella y sucede el milagro porque Él lo quiere. Y si no, como dice el Padre Nuestro, que se haga su voluntad y no la nuestra. Me dio mucho gusto estar aquí contigo de nuevo. Muchas bendiciones, que tengas una excelente tarde, que tu día sea maravilloso y nos vemos, primero Dios, mañana. Hasta siempre. Bye.